especial, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de alguien muy especial que se encuentra nada menos que en el libro de Lucas, capítulo 2, del 36 al 38. Así que, mis hermanas, ya vamos a dar lectura, ¿ya? A ello, pero sin antes de no nombrar los textos que vamos a utilizar o que se van a encontrar dentro de lo que vamos a platicar. Ya mencionamos a Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, Josué 19, 24, Deuteronomio 33, 24, Génesis 30, 13, Génesis 49, 1, Génesis 49, 20, Primera de Timoteo 5, 5. Todos esos son los textos que vamos a utilizar hoy día. ¿Ya, mis queridas? Y vamos inmediatamente a leer su palabra, perdón, y su palabra en el nombre de Cristo. Lleva por título, Ana da testimonio del Redentor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a un poquito, como siempre digo, nos vamos a ubicar en el tiempo, ¿ya? En ese mismo tiempo, dice la palabra de Dios, primero que nada, que, como dice el versículo 1, ¿ya? Estaba allí Ana, profetisa, hija de... Perdón. En el 38 dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mis queridos hermanos, en ese tiempo estaba allí presentándose al niño. Había ido José con María a presentar al niño al templo, ¿ya? Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 22, y dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén a presentarle al Señor. Mi querido hermano, allí llevaron al niño Jesús para presentarlo. Usted sabe que en ese tiempo, después de los 8 días, después del que terminaba la purificación de la mujer, ella iba, ¿ya? A presentarse y a rendir allí su ofrenda. Y en ese tiempo, cuando van a presentar al niño, mis queridos hermanos, también allí había un hombre que se llamaba Simeón, mi querido hermano, y este hombre era justo y piadoso, dice la palabra de Dios, ¿ya? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y se le había revelado que él no venía a la muerte hasta que pudiera ver al niño, al ungido del Señor, ¿ya? Y por ese espíritu que le movía a él, fue al templo también, y allí esperaba, yo me imagino, ansioso ya, porque el espíritu ya le había hablado de que pronto iba a estar allí el niño, ¿ya? Y qué emoción, ¿verdad? Encontrarse allí con esa escena, imagínese usted cuando que ver a entrar a esta pareja, a María y José, con un niño en brazos, ¿ya? Y dice en el versículo 28,
que él fue, ¿ya? Y lo tomó en sus brazos y le bendijo, y diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, de lo que decía este anciano, Simeón, ¿ya? Y dice que él les bendijo y le dijo también a María, es ella la que le dice: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso sucedía allí en el templo. ¿Y, y qué nos dice la parte de esta mujer, de Ana, mi querido hermano, de Ana? Ana era una mujer, mi querido hermano, que estaba allí presente, y la palabra misma y el significado de su nombre está muy, como siempre lo hemos dicho, los nombres representaban, decían algo muy importante de quien lo llevaba, ¿ya? Y Ana significaba el favor o gracia, ¿ya? Llena de gracia, mis queridos hermanos. Esta mujer, mis queridos hermanos, además aquí dicen datos importantes. Esta era una profetisa, ¿ya? Y recordemos, mi querido hermano, que en ese tiempo no existían mujeres profetisas, ¿ya? Porque ese papel estaba solamente dado a los varones, ¿ya? Y también debemos recordar que habían ya pasado 400 años desde que se había escrito el último libro, ya, que era del profeta Malaquías, ¿ya? Y pasaron 400 años para que después se escribiera esta otra parte, ¿ya? ¿Ya? Y aquí, mis queridos hermanos, Lucas, el apóstol Lucas, eh, expresa todo lo que concerniente a, a lo que estamos hablando, ¿ya? Y también debo decirles que en ese tiempo, durante los 400 años de silencio, mi querido hermano, allí pasó algo muy importante, mi querido hermano, que como ya lo había dicho, el último libro del Antiguo Testamento fue el de Malaquías, ¿ya? Y Judea, mi querido hermano, estaba totalmente dominada por los romanos. Y en medio de todos estos problemas, ¿ya? Políticos, mis queridos hermanos, había un puñado de hombres, ¿ya? Decimos un puñado de hombres y mujeres, ¿ya? Que esperaban ansiosamente al Mesías, ¿ya? A ese Mesías prometido, que, que muchos de ellos creían que los liberaría de la dominación romana, pero otros, eh, ellos realmente estaban allí aguardando solamente, ¿ya? Pero este grupo aún no sabía para qué, ¿ya? Había muy poco que se le había sido revelado, ¿ya? Así como a Simeón y a los del Antiguo Testamento, ¿ya? Y vemos allí también en el Antiguo Testamento que el que escribió, mi querido hermano, Daniel, ¿ya? Daniel fue uno de ellos en el libro profético, mi querido hermano, que él dio con exactitud lo que iba a venir. Habló con precisión acerca de los acontecimientos que iban a pasar a posterior. Mi querido hermano, sabemos que ya Judea estaba sometida a los romanos, y todo el control de la tierra ya había sido todo cambiado, mi querido hermano. Había sido cambiado, y durante este tiempo había pasado de los medo-persas a los griegos, de los griegos a los romanos, ¿ya? Y había una nueva lengua en ese tiempo. Y en ese tiempo esa lengua era
de los griegos, ¿ya? De una comunicación, ¿ya? De comunicación. Pero llegando a los romanos, mi querido hermano, cambió el sistema de comunicación. La ley y el orden fue todo cambiado, ¿ya? Y todo esto, mi querido hermano, era ahora el momento adecuado para la llegada del Mesías, ¿ya? El Mesías que venía con un mensaje de ¿qué? De salvación, ¿ya? Y es eso lo que empieza a acontecer de aquí en adelante, ¿ya? Y esta mujer que podemos ver, como dice la palabra, esta mujer era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era de edad muy avanzada, mi querido hermano, de una edad muy avanzada. Dice, pues había vivido con su marido 7 años desde la virginidad y era viuda hacía 84 años. ¿Ya? Vaya sacando cuenta, mi querido hermano. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué importante es conocer todo esto, mi querido hermano. Este nombre, que yo le decía que significaba llena de gracia o favor de gracia, ya venía del hebreo chanán, ¿ya? Y dice la palabra lo dice que ella era hija de Fanuel de la tribu de Aser. ¿Se acuerda quién es Aser? Aser, mi querido hermano, era era el octavo hijo de Jacob, ¿ya? Con la sierva Silpa. ¿Se acuerda que ya habíamos nombrado a Silpa en estudios anteriores? Ya. Ella venía de esa tribu, mi querido hermano. Y esta mujer reunía todas las bendiciones dadas a su padre y por ende en ella, ¿ya? ¿Y qué significaba el nombre de la tribu de Aser? O sea, Aser significaba feliz, ¿ya? Y para que lo podamos recordar bien, mi querido hermano, vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿ya? Recordemos lo que se dice sobre la tribu de Aser. ¿Para qué? Para poder entender el temperamento, la personalidad de Ana. Mi querido hermano, en Génesis 30:13, mi querido hermano, Génesis 30:13, dice Lea, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que significa feliz, ¿ya? Y en Génesis 49:1, sí, capítulo 49, versículo 1, nos dice allí donde se encuentra la bendición de Jacob, mi querido hermano, que dio la bendición para todos sus hijos, ¿ya? Menos al mayor, que era Judá, parece, ¿no? ¿Ya? No me recuerdo bien, pero parece que sí, ¿ya? Y le dice allí en el versículo 20, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey, ¿ya? ¿Qué quiere decir sustancioso? También lo dijimos esa vez. Significaba que tenía esencia, que tenía, eh, que tenía esencia, que era la naturaleza de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que él era una persona llena de cualidades, que la bendición estaba sobre él, ¿ya? Y también hablamos de que no solo los 12 tribus recibieron solamente la bendición de Jacob, sino que también tenía la bendición de ¿qué? De Moisés, ¿ya? Y Moisés también declara una bendición a Aser, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué estamos nombrando esto? Lo vuelvo a recalcar por si alguien entró, no entiende, porque Ana era hija de Fanuel, ¿ya? Y Fanuel era descendiente de la tribu de Aser. Y, y estas bendiciones recayeron sobre la tribu de Aser.
Y en Deuteronomio 33:24, Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Mire qué bendiciones más hermosas obtuvo este hombre. Y estas bendiciones, la bendición que recae sobre un hijo de Dios, estas descienden, ¿verdad? Una bendición que cae desde la mollera hacia abajo, ¿ya? Y esta se deslizó sobre sus descendientes, ¿ya? Hasta Ana. Y el territorio de Aser, mis queridos hermanos, era un territorio extenso, ¿ya? Y se extendía desde el norte de Sidón al Monte Carmelo, ¿ya? En el sur, desde el Mediterráneo al oeste hasta las laderas occidentales de las colinas del Galilea al este, ¿ya? Era extenso. Y esta tribu, además, mi querido hermano, prosperó grandemente, ¿ya? Y, y ¿por qué? Porque allí también, si ustedes recordarán, estaban los fenicios, y los fenicios eran mercantiles, ¿ya? Tenían un negocio allí mercantil, ¿ya? Y ellos no expulsaron a los fenicios, sino que se quedaron allí, mis queridos hermanos, y en este territorio había una gran plantación de olivos. Ahora usted va entendiendo cuando le dice, le habla sobre el aceite, que sus pies ya serán, ya dice grande, era una tierra fértil y abundaban los olivos, ya. Y, y aunque ellos nunca expulsaron a los fenicios, ellos pudieron prosperar, ya. Y este territorio abarcaba de Aco, Tiro y Sidón, ¿ya? Y si alguien lo quiere leer más adelante, eso usted lo puede ver en Josué, capítulo 1, versículo 33, 31 al 32, perdón, 31 al 32, ¿ya? También allí en Deuteronomio nos habla de hacer que esta tribu tendría, dice, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Que dice allí, nos habla, ¿verdad? Que denotaban fuerza y largura de años. Esta gente era muy longeva, imagínense. Y esta mujer, Ana, que estamos estudiando hoy día, mi querido hermano, esta mujer ejemplifica, ¿ya? En su vida esas cualidades. Dice que esta mujer era de avanzada edad. Imagínense que en esos años las jovencitas se casaban muy jóvenes, ¿ya? 14, 16 años, ¿ya? Y dice que después quedó viuda, dice, quedó viuda durante, dice, 7 años, dice, hija de Fanuel, era muy avanzada, alcanzó a vivir con su marido solamente 7 años, ¿ya? Desde su virginidad, calcule, desde su virginidad. Y mi querido hermano, desde su virginidad, y ella, mi querido hermano, se dedicó totalmente al templo. O sea, llenó su vida llevando al servicio de la oración y del ayuno. Ya estuvo allí. Tal vez, mi querido hermano, no especifica la labor que ella tuvo allí, pero como recordamos, el trabajo del templo era para los hombres, no para las mujeres, ¿ya? Y seguramente ella cumplía funciones menores, ya sea, nos imaginamos, porque no lo especifica la Biblia, no nos dice, usted puede ver allí, leer, corroborar lo que digo, no habla de la función que hacía ella, pero podremos entender de que a lo mejor ella se dedicaba al aseo,
o a atender a las personas, pero ¿de qué manera no, nos dice la palabra de Dios? Oración y ayuno. Ese era lo que ella hacía. Esta mujer, mi querida hermano, en el versículo 37 dice, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mis queridos hermanos, eh, esta mujer estaba llena de la unción de Dios, llena de la unción de Dios, del Espíritu Santo, ¿ya? Por eso esta mujer se dedicaba completamente a ello, ¿ya? Y su unción no fue afectada, mis queridos hermanos, porque de ninguna manera, ¿ya? ¿Por qué no fue eh, esa unción la llevaba a algo divino, algo más grande, algo que ella podía no, infundir a todo aquel que le hablaba, estaba llena de hablar de este niño, mis queridos hermanos. Por eso dice la palabra, estaba también allí Ana, en el versículo 36. Ella contempló a este niño, lo vio. Entonces su boca, ¿de qué? Ella estaba lleno. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Ella estaba llena, hablaba solamente de este niño, ¿ya? Hablaba de lo grande que iba a ser, de que lo esperaban que él fuera la redención de Jerusalén, mi querido hermano. Esta mujer digna, mi querido hermano, porque se halló digna, no que ella se hallaba, no que ella misma se encontrase digna, no, de ninguna forma, mi querido hermano, sino que ella halló favor a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo le reveló que el Mesías era el Mesías, esa esperanza para el pueblo, mi querido hermano. Esta mujer, mi querido hermano, era una mujer que reconoció su ministerio. Ella supo cuál era su función aquí en la tierra. Ella cumplió los propósitos de Dios, mi querido hermano. Eh, y eso, mi hermano, constituyó, mi querido hermano, una promesa para todas las mujeres mayores. Mire qué hermoso lo que hizo esta mujer. Es como que si nos abriera las puertas a las mujeres que tenemos ya una edad como de la tercera edad, ¿ya? Qué hermoso lo que ella nos va entregando a través de su palabra. Mi querido hermano, Ana, esta mujer da ese testimonio del Redentor. Lo acabamos de leer en el versículo 38. Estos 3 versículos, apenas 3 versículos, pero son significativos, llenos de poder, mi querido hermano, de enseñanza, mi querido hermano, de, de que una mujer, mi querido hermano, que había sido casada muy joven, como ya lo expresaba, joven, ¿qué podría haber deseado el común de la gente? Tal vez el común de la gente, cuando las mujeres eran jóvenes, lo primero que hacían era casarse al quedarse viuda. Pero esta mujer no. Ella decidió que servir en el templo. Y esa fue la mejor elección de ella. Mi querido hermano, ellas ya habían pasado, dice, mire, si usted va 84 años, dice, y era viuda hacía 84 años. 84 años sirviendo allí en el templo. ¿Qué decía? De día y de noche. Esta mujer no tenía excusas. Esta mujer, imagínensela, no, nunca dijo que no. Esta mujer nunca
nunca se negó para el servicio, mi querido hermano. Una mujer que el Espíritu Santo le había revelado. Mi querido hermano, esta mujer es una mujer grande, grande ante los ojos de Dios, mi querido hermano. Y en Hechos, capítulo 13, versículo 3, dice, perdón, no era ese el versículo que iba a leer. En primera de Timoteo 5:5, primera de Timoteo 5:5, lo vamos a buscar, mi querido hermano. Si usted lo encuentra y me quiere ayudar, lo puede leer, ¿ya? Primera de Timoteo 5:5. Dice así, mas la que en verdad es viuda y, ay, tengo la Biblia tan viejita, Ya, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. amén. Amén. Gracias, mi amada. Gracias, mi amada. ¿Se da cuenta? La misma palabra de Dios que corrobora, dice, que la que en verdad es viuda y ha quedado sola, dice, espera en Dios. Esta mujer esperaba en Dios. No, no en nadie más. Ella no puso su confianza ni su esperanza en un nuevo marido. Recordemos, ella quedó viuda joven, jovencita. Apenas estuvo casada 7 años. Ella no tuvo descendencia, ¿ya? Y ella no encontró más ayuda, mejor cobijo, mejor amparo, ¿qué? Que confiar en Dios, esperar en Dios, trabajar, ¿ya? Esta mujer, mi querido hermano, el versículo 38 nos presenta, dice, que a esa misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mi querido hermano, qué hermoso lo que le reveló el Señor a esta mujer, mi querido hermano. Mi querido hermano, y eso es lo que debemos hacer alcance de que las mujeres no habían sido consideradas para ser profetas, pero es el privilegio que Dios le dio a ella. ¿Por qué? Por ser fiel. No sabemos qué tipo de oración tenía ella, no sabemos qué le dirían en esa oración, pero basta con los hechos, ¿verdad? Que aquí cuentan. No había duda de ello. Yo creo que esta mujer añoraba eso, así como nosotros añoramos ver el rostro del Señor algún día. Pero para eso debemos ¿qué? Buscar santidad, porque dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. Esta mujer fue favorecida, haciendo honor a su nombre. Dios vio su fidelidad y la recompensó. Mi querido hermano, ya habíamos mencionado, ¿verdad? De todo lo que había acontecido antes de, vimos que habían pasado 400 años. ¿Para qué? Para que recién se empezase a hablar, ¿verdad? Durante esos 400 años, Dios no le dirigió la palabra a nadie. Imagínense, no hubo comunicación entre el hombre y él. Pero
en ese instante, allí, a estas dos personas, a Simeón y a Ana, sí les dio ese privilegio. El Espíritu Santo, mi querido hermano. Mis queridos hermanos, durante este tiempo, a través de la Biblia, podemos ver que siempre Dios ha dignificado a la mujer. Pero en ese tiempo no había, ninguna mujer había tenido tanto valor como Ana, mis queridos hermanos. También podemos ver que a través de la Biblia, en el Antiguo Testamento, también hubo una Ana, ¿verdad? Que también iba al templo a orar de día. Cada vez que podía estaba allí, suplicando, orando. Dice que Dios no rechaza un corazón humillado y contrito. Y ella estaba allí pidiendo por un hijo, mi querido hermano, hasta que Dios le plació. Dios vio a esta mujer y le bendijo. Mis queridos hermanos, y también la palabra de Dios nos va advirtiendo, nos va diciendo que es el único que conoce nuestros corazones, el único que puede ver hasta el fondo. Él nos escudriña, Él sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe lo que guardamos en el corazón, lo que nos duele, lo que pedimos, todo, mi querido hermano. Y Jesús también. Jesús vio en el corazón de otra mujer también. Quizás ella había oído hablar de él. Usted dirá, ¿cuándo? Ana era judía, pero también hay a mujeres no judías, también se les acercó a él. Tuvo misericordia de aquella mujer, mi querido hermano. Aquella mujer, la samaritana, ¿se acuerdan? Cuando él le habló a la única que le reveló quién era realmente. ¿Y qué hizo ella? Corrió a dar, ¿qué? Las buenas nuevas. Que el Mesías estaba allí. Mi querido hermano, qué privilegio tan grande nos da el Señor. Qué privilegio. Hay también mujeres que le ayudaron dentro de su ministerio, que le fueron el sostén para él y sus discípulos. Allí vemos a Lidia, mi querido hermano. Otra mujer que también no reparó, no se quedó callada. Ella habló, escuchó su palabra en la plaza y compartió su palabra. Y ganó almas para el Señor. Mis queridos hermanos, primeramente, estas mujeres tan valientes, mis queridos hermanos, que no callaron sus bocas. Pero hoy aquí, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos está revelando que Dios nos muestra, mis queridos hermanos, que Él nunca hará acepción de personas, nunca. Él no hace ningún tipo de acepción de personas. Es más, ni siquiera le interesan tus títulos, ni siquiera le interesa tu posición económica, ni siquiera le interesa el color de nuestra piel, nada, mi querido hermano. Y Dios nos muestra que todas las mujeres, una vez más, son dignificadas, ¿ya? Que todas somos útiles al servicio de Él, que la edad es solo un número para el mundo, tal vez signifique algo, pero para Dios no. Nosotros somos útiles para Él. Tal vez alguien nos rechazó, nos descartó, nos eliminó de su
de sus amistades, tal vez. No calificamos para ser del grupo de ellos, pero sí calificamos para Dios. Él sí, para Él sí, mi querido hermano. Él tenía, y esta mujer tenía, mi querido hermano, un corazón de sierva. Por eso es que ella se negó a sí misma para servir al Señor. Qué importante fue ese paso que dio ella, un testimonio grande, un ejemplo para nosotras. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta tarde? Que no nos miremos en menos, que sigamos adelante, que podemos dar mucho a los demás, hablar mucho de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, el amor, mi querido hermano, el amor es la ropa más hermosa, es la ropa de servicio que se puso esta mujer. Y es el mismo, como quien diría, el delantal, o si usted quiere repetir de nuevo, es la ropa que debemos ponernos nosotros. Jesús dijo en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, mi querido hermano. Vino para servir. Entonces, ¿a quién nos está invitando el Señor en este día? ¿A quién nos está invitando? ¿A qué? A que nos pongamos esa ropa de trabajo, de amor, para servir al prójimo. ¿Y quién es el más próximo a nosotros? Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra comunidad, nuestro entorno, mi querido hermano. Y nos invita, mi querido hermano, a trabajar en ello, mi querido. Tal vez con comida, tal vez con esa comida bien preparada, con una ropa limpia, una habitación limpia, una casa ordenada, y que cada obra, mi querido hermano, que hagamos o que hacemos por los demás, es una oportunidad, mi querido hermano, para compartirles un mensaje, una palabra de amor. Con esos pequeños detalles le estamos diciendo que Dios les ama. ¿Por medio de quién? De nosotros. Nosotros debemos pedirle el corazón de sierva al Señor. Si no lo tenemos, pidámoselo, porque siempre habrá un ministerio para un corazón puro, un corazón que esté dispuesto a servirle, mi querido hermano. Y mire, en Tito, si alguien me gana, lo puede leer, en Tito capítulo 2, Tito, después del 2 de Timoteo, dice, en el versículo 2, dice que los ancianos o las ancianas sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso dice de los ancianos. Y el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué maravilloso lo que nos dice el Señor en esta tarde, mi querido hermano. Y es más, en Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo
capítulo 3, digo bien, versículo 11 nos dice: las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino que sobrias, fieles en todo. Qué hermoso lo que nos dice, mi querido hermano. Y seguramente Ana era así. Era una mujer que reunía todas las cualidades que al Señor le agradan. Que le agradan que tenga ¿qué? Una hija de Él, una sierva para Él. Y recordar siempre de que Jesús no vino a ser servido, siendo rey. Y nosotros, que no somos rey, no tenemos ese título. También debemos servir. Si Él nos dio el ejemplo, que siendo rey, vino a servir y no a ser servido, con mayor razón nosotros, con mayor razón nosotros, mi querido hermano. Estas cualidades, mi querido hermano, tan grandes, que tal vez no parecieran nada, pero sí son cualidades que el Señor quiere de nosotros. Cualidades que se postula para las mujeres de bien, que se podría aplicar tal vez a las diaconisas, pero ¿sabe? El Señor está hablando para todos, para todos. Sabemos que la iglesia primitiva tenía un favoritismo, no vamos a hablar que era favoritismo, sino que era muy machista, solamente era dada para los hombres, pero Dios vino a cambiar eso, vino a cumplir su ley y vino a ¿qué? A dignificar a la mujer y hacer que nosotros podamos seguir adelante sin tener que mirar en menos la función que realizan los hombres, sino que todo lo contrario, a magnificarla. ¿De qué manera? Siendo unas buenas siervas. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Si alguien quiere decir algo, puede hacerlo, mi querido hermano. Si quiere alguien